y pues nosotros dedicarnos a lo que sabemos hacer mejor, que es hacer medicina, ¿no es cierto? Bien, entonces, algo que es importante para poder entender los conceptos y aprovechamientos, estamos tratando de que todos los temas de alta y de baja puedan ser trabajados en los diferentes días. Mañana también tenemos clase, pero que sean suaves. ¿Para qué? Para que puedas aprovecharlo mejor, poder expandirme un poco más, poder resolver sus dudas. Y esto lo hacemos en los segmentos más difíciles o que en las encuestas, que ustedes todavía no han sido sometidos a encuestas con respecto a cuál es el segmento que más debilidad tienes, van a tener una encuesta. ¿Para qué? Para generar siempre estos repasos. Hacemos un montón de repasos de acuerdo a tu debilidad y así puedas sentirte totalmente, como se dice, le has dado una buena vuelta al temario, escuchándolo de la manera mucho más fácil que se pueda ver. ¿Okay? Eso es un tema muy importante. Lo otro es de que en la clase de fondo que nos programan, ahí sí nos dedicamos a hacer solo cardiopatía isquémica, porque le damos una vuelta brutal al paso a paso de entender cada proceso, y eso es importante que también lo tengas en cuenta. De tal manera que tenemos más tiempo para poder expandirnos, y gracias a Dios, este año la academia está permitiendo hacer estos conceptos de principios, la dinámica de poder entrar en hacer cosas muy facilitas a las personas que están teniendo un primer contacto con temas altamente complejos. Y dentro de clínica, chicos, cardiología es uno de los más pesados, por no decir el más pesado. Y encuesta tras encuesta, año tras año, siempre es como que el alumno se siente como que, wow, es muy pesado, o no la capto, o no la chapo, ¿no? Porque es muy dinámico y cambiante. Pero eso vas a poder superarlo, no te preocupes. Entonces vamos a comenzar con la anatomía y fisiología básica, y la parte clínica, conceptos que tenemos que tener en cuenta. Comenzando con la histología vascular. Si ustedes ven, acá tenemos toda la parte de las arterias, de ahí que sale la aorta, la sangre, y toda la ramificación que va a llevar hasta que llegue al capilar, ¿no? Y luego del capilar, todo el componente venoso hasta que llega a la vena cava. O sea, de vaso grande a vaso grande, ¿sí? Bien. En estos vasos que están en el lado oxigenatorio, ¿cuál es el componente que, por ejemplo, es muy definitorio y nos preguntan siempre, porque su protagonismo es excesivo? Las arteriolas. Las arteriolas son los elementos anatómicos más importantes de la regulación de la presión arterial, por lo tanto están muy involucradas en los mecanismos de hipertensión arterial. Correcto. Vamos a analizar un poco este grupo vascular de tipo oxigenatorio o arterial. ¿Qué vamos a darnos cuenta? Vamos a empezar desde la aorta y vamos a ir analizando. La aorta es el vaso más grande que existe del organismo, ¿ok? Es el vaso más grande. Por lo tanto, es un vaso sumamente importante, el vaso arterial más importante que existe, ¿ya? El vaso arterial más grande y más importante que existe. Si ustedes analizan un poco, van a ver que el grosor de qué está conformado la aorta es un vaso, como todos los vasos, están conformados de diferentes componentes, de adentro hacia afuera, ¿no? De un endotelio, que es la capa más interna, de una capa media, que es músculo, y una capa externa, que es adventicia. Eso es muy importante, por favor, que lo entiendan, porque cuando veamos cardiovascular, ustedes van a hablar de la disección de aorta y vamos a hablar tienen que recordar estos componentes. Una capa interna endotelial, una capa media muscular y una capa externa adventicial, ¿ya? Entonces, importante los componentes internos, ¿ya? Del vaso. Ahora, en cada vaso esto cambia su conformación o su importancia. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan bien, vamos a hacer un versus, por ejemplo, de aorta contra una arteria mediana, cualquiera, contra una arteriola y contra un esfínter precapilar. Vamos a hacer un versus y vamos a enfrentar sus diferentes células. ¿Qué entendemos? Miren, en la aorta, si ustedes se dan cuenta, priman mucho las fibras elásticas y priman mucho las fibras de tipo colágeno y músculo liso. Casi todo prima. Es un vaso grande, es un vaso importante, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a ver que acá llama la atención las fibras colágenas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la aorta
la parte externa, que es la adventicia, es muy importante, es muy rígida. ¿Ok? Esto es importante porque cuando se rompe el vaso, hay un concepto que le llaman aneurisma de aorta roto contenido, ¿no? Está roto como contenido, que la adventicia lo está aguantando, gracias a esta fibra que se maneja. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Ahí Mayra me dice, se entrecorta. ¿Todos los demás escuchan bien? ¿Sí? Ya, Mayra, anda, checa tu dispositivo. Todos se escuchan muy bien de manera masiva. Entonces, ¿esto quiere decir que hay un componente importante en la aorta? Sí. Cuando la aorta se rompa, un aneurisma de aorta roto, por ejemplo, un aneurisma. ¿Qué cosa es un aneurisma? Cuando un vaso, su diámetro, excede en el 50% del diámetro. Por ejemplo, este vaso debe medir 20 milímetros. Y ahora este vaso, ponte, mide 30 milímetros. Quiere decir que ha aumentado ¿cuánto? 50%, ¿no? Ya, cuando aumenta más del 50% un vaso se dice que es aneurismático. Entonces, cuando un aneurisma crece, se puede romper. Y si no se sale la sangre y se contiene es porque gracias a estas fibras de colágeno de la aorta. Y además tiene hartas fibras elásticas porque la aorta tiene que transmitir una gran presión que sale del corazón. También. Por eso que van a ver que entre el músculo liso que tiene hay muchas fibras elásticas, fibras musculares lisas que van a estar entrecruzadas y le van a dar una consistencia adecuada para poder impulsar ese latido que viene. ¿Ya? Bacán. Luego, lo demás, si se dan cuenta, vamos a venir hasta la arteriola. Y en la arteriola, miren, hay un predominio brutal de músculo liso. Por lo tanto, es un buen controlador de la presión arterial por eso. Este dato es importante. El captopril, el valsartán, losartán, todos los medicamentos que hacen vasodilatación trabajan sobre la arteriola. Justamente trabajan sobre este músculo liso en exceso que tienen las arteriolas. ¿Ya? Es un dato muy importante. Después todo lo demás te vas a olvidar y no te van a preguntar. Pasas precapilar, solo que te suene nada más, y terminas en el capilar. El capilar, ¿qué tiene? Solamente tiene células endoteliales. Esta es pregunta de examen, entonces. Esta es pregunta de examen, ¿ya? Acá lo vamos a poner. Esto es pregunta de examen. ¿De qué solamente tienen los capilares? Células endoteliales. ¿La arteriola predomina qué cosa? Músculo liso. Músculo liso. ¿Qué predomina en la aorta? Fibras de colágeno. ¿Ya? Entonces, estas cosas son puntuales. Siguiente. Vamos al lado venoso. Tenemos vénula, vena y vena cava. Si se dan cuenta, las venas van a llenarse de un componente casi más equilibrado. Pero cuando la vena va creciendo más, las fibras de colágeno también toman su protagonismo. Hay una capacidad, hay un término que tiene en el mundo venoso. Se llama capacitancia. ¿Qué quiere decir esto? Que una vena puede dilatarse, sin ser aneurisma ni nada, puede dilatarse y puede contener más del 50% de su capacidad. O sea, las venas, por ejemplo, de los miembros inferiores, tienden a retener agua por naturaleza y se dilatan reteniendo agua, y cuando se contrae el músculo, lo exprimen, esa sangre va más al corazón, hace el retorno venoso, ¿no? Entonces, pero qué importante es esto. Las fibras de colágeno en las venas van a ser muy importantes. ¿Okay? Y esto ha sido pregunta de examen, chicos. En residentado, por ejemplo, les preguntaron, ¿no? Las fibras que predominan en el sistema venoso. Aquí está la gente, ¿no? Fibras de colágeno, tejido conjuntivo laxo en esa zona y permiten una dilatación más controlada. Entonces, todo es un sistema, como se habrán dado cuenta. Cuando ya quieren integrar el sistema, lo pueden integrar y pueden observarlo desde diferentes puntos de vista. Miren, a ustedes en la universidad, en los primeros años, les enseñaban todo esto, ¿no? La sangre viene de la aurícula izquierda, ¿no? Que llega sangre del pulmón, ventrículo izquierdo, la aorta, ¿no? ¿Te acuerdas? Luego vienen las arterias, arteriolas, van los capilares,
a las venas nuevamente, todo retorna a la aurícula derecha, luego viene al ventrículo derecho, a las arterias pulmonares, los capilares pulmonares, y luego en un circuito cerrado. Cuando sale del ventrículo izquierdo, se va a un sistema sistémico, más presión, por eso que el ventrículo izquierdo tiene más presión, porque tiene que darle más sangre a todo el cuerpo, entonces está sometido a más presión, más resistencia. En cambio, el ventrículo derecho está sometido a menos resistencia, porque tiene que llevar solamente sangre a los pulmones. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo tengo una enfermedad, que mi ventrículo izquierdo no funciona bien, la sangre se queda más tiempo acá, en la aurícula izquierda, y lógicamente, por mecanismo retrógrado, esto va a llevar sangre a los pulmones. Y los pulmones se van a llenar de agua, una agua que no están acostumbrados a tener. Y si esto se mantiene con el tiempo, pues esto termina afectando a la presión del ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, termino a la larga afectando al ventrículo derecho. Pero previamente los pulmones van a ser sometidos a esta sobrecarga de volumen. Y cuando hay una sobrecarga de volumen, las arterias capilares pulmonares reaccionan a la presión. Mucha presión, ¿qué hacen ellos? Se cierran para evitar ese aumento de presión. Entonces hacen hipertensión pulmonar. Entonces cuando yo tengo un paciente que tiende a hacer insuficiencia cardíaca por cualquier causa y luego tiende a retener agua, el pulmón tiende a la hipertensión pulmonar como medida protectiva y esto, al ser hipertenso, le cuesta al ventrículo botar la sangre, por lo tanto el ventrículo termina claudicando. ¿Ok? Termina claudicando. Entonces, y el ventrículo ya no bota adecuada sangre. Entonces ya se transforma en una falla total, una insuficiencia cardíaca total, tanto derecha como izquierda. ¿Ya? Entonces, este componente es un componente cerrado, es un circuito que unas fallas de un lado van a repercutir en fallas en el otro lado. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Y si el ventrículo izquierdo falla, pues todo el organismo también fallará, tendrá menos flujo. Entonces a los capilares le va a llegar menor cantidad de oxígeno y menor cantidad de nutrientes. Esto es, ¿cómo se llama esto bioquímicamente? Insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es el momento en el cual el corazón tiene la incapacidad de llevar adecuado flujo, llevando oxígeno y nutrientes a los tejidos. Entonces ya tengo una enfermedad que se está presentando, la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, chicos, es como la insuficiencia renal. O sea, es el daño total, final, ¿no? Cuando alguien te hable de insuficiencia cardíaca, quiere decir que esto lo han hecho varias causas. Diferentes causas pueden dar una insuficiencia cardíaca, muchachos. Diferentes causas. ¿Ok? Por ejemplo, en la que vemos en la clase de manera extensa, es la primera causa, pues insuficiencia coronaria. O sea, las arterias coronarias terminan afectando al músculo y hace insuficiencia cardíaca, ¿no? Luego tenemos las valvulopatías, tenemos la hipertensión arterial, tenemos las valvulopatías, hasta las mismas arritmias, por eso es que cada uno es un tema diferente, ¿no? ¿Te das cuenta? Y al final, ¿qué termina? Insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es la insuficiencia cardíaca? Cuando tienes menos flujo que sale del corazón, llevas menos oxígeno, menos nutrientes, aquí llegan a los capilares. Entonces comienza la clínica. O sea, hay dos formas de clínica, ¿no? Hay una clínica que está antes de llegar al corazón, o sea, en los pulmones, se llama retrógrada, clínica retrógrada, friega los pulmones, molestias en los pulmones. ¿Cómo se presenta el paciente cuando le molestan los pulmones? Le falta el aire, ¿no? Disnea, ¿no? Y hay una clínica anterógrada, o sea, después de que sale la sangre y no sale bien. Entonces, ¿cómo será la clínica cardinal de estos pacientes con clínica anterógrada? Con disminución de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Harán una clínica de todo tipo. Por ejemplo, que venga menos flujo al riñón, harán una clínica de oliguria, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, todo es un circuito. Entonces, ya vamos entendiendo el sistema integrado y cómo el sistema integrado se va a relacionar con diferentes enfermedades que vamos a ir viendo. Igualmente, acá podemos observar los colores tienen un porqué, ¿ya? Los colores tienen un porqué. ¿Para qué? Para que tú puedas asociar estos colores con los momentos distintos que estamos viendo. En este segundo escenario, en la parte 2, que vamos a ver aquí abajo,
Acá estamos haciendo un área transversal. Estamos sumando las áreas transversales de todos los vasos. De todos los vasos. Y vamos a sumar las áreas transversales de todos los vasos de los acá, por ejemplo, ¿no? Todos los vasos que están componentes acá en este color, todos los que están en este componente, todos aquí en este componente, acá y acá. Vamos a sumar todos. Y miren lo que quiero decirles. ¿Cuál es la zona donde tú sumando todo el área transversal tienes mayor cantidad de área a nivel de los capilares pulmonares? Es pregunta de examen. Ahí está el Fénix, mira. Ahí está el Fénix. Pregunta de examen, ¿no? Y esto ocurre a nivel de la zona pulmonar. Y el segundo lugar donde tiene más área es a nivel de los capilares sistémicos. Capilares sistémicos. También pregunta de examen, ¿no? Esas preguntas, por ejemplo, vienen en el ENSIP, ¿no? En el ENSIP, ¿no? Entonces, son preguntas que dicen, ay, qué malos, qué difícil, en la historia nunca vino una pregunta tan yuca, ¿no? Entonces, y la pregunta tan yuca no es que sea tan yuca, sino que es una pregunta que era fácil. Si analizaban bien, solamente podían haber hecho 2 preguntas. Ya, mira, ¿qué es esto? Imagínate que a ti, vamos a agarrar la del pulmón, ¿ya? Imagínate que los vasitos que están en tus pulmones, aquí, los cortamos, así, ¿no? Este es el vaso. Tú lo cortas. Ya, lo cortas y lo miras, ¿no? Este es el área, ¿no? Este es el área de ese vasito, ya. Suma todas las áreas de todos esos vasitos y mira. Todas las áreas de todos esos vasitos, súmalos. Así. Entonces te vas a dar cuenta que a nivel circulatorio, la suma de las áreas transversales de todos los vasos, sumando de todas las regiones que existen, te vas a dar cuenta que la zona donde tiene mayor cantidad de área vascular son los capilares pulmonares. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué? Porque necesitas una cantidad enorme de flujo de sangre que venga para que se pueda intercambiar con los alvéolos. Por eso que siempre cuando vamos a ver en neumología, cuando veamos la parte de fisiopatología de la fibrosis, yo les digo, un hematíe normalmente transcurre su paso por el pulmón en 0,75 segundos. Pero ocurre un dato importante, que en los primeros 0,25 segundos el hematíe ya ha hecho toda la hematosis necesaria. O sea, el hematíe le es suficiente con 0,25 segundos para hacer todo el intercambio que necesita. Los otros 0,50 segundos que le toca recorrer el pulmón lo hace sin intercambio. ¿Y esto por qué? Gracias a la gran cantidad capilar que tiene el pulmón y lógicamente esto permite, gracias a esta área de sección, hacer en una sola pasada rápida, oxigenar rápido y cambiar todo. ¿Te das cuenta? Qué bonito. Entonces, esto ocurre a nivel pulmonar y miren la cantidad al que le sigue en área de sección es el área capilar sistémica, ¿no? Entonces, importante. El tercer concepto que tienen que llevarse es acerca de la velocidad, cómo pasa la sangre. Si se dan cuenta, en los diferentes colores, que son las diferentes áreas de sección que estamos estudiando, vemos que la velocidad es lenta aquí, en estos 2 morados. Y si se dan cuenta, son las zonas de capilares. Quiere decir que el cuerpo, ¿qué hace inteligentemente? Te da mayor área de sección, pero a la vez te baja la velocidad. ¿Por qué te baja la velocidad? Para que hagas un buen intercambio. Entonces compensa mayor área de sección con velocidad para un mejor intercambio. Acá este es el intercambio que hay con los tejidos y este es el intercambio que hay con el pulmón. ¿Ok? Que entonces miren lo maravilloso que es el cuerpo humano. Cómo compensa todo a nivel celular. Es alucinante. Y acá más o menos para que puedas ubicarte un poco con respecto a la proporción de los volúmenes. Miren. El volumen sanguíneo, 85% está en la sangre sistémica, 10% está a nivel de la sangre pulmonar y 5% están en las cámaras cardíacas. Entonces, es una pregunta que podrían venirte. Ha venido preguntas de tipo ciencias básicas, ¿no? El lugar donde se encuentra, qué porcentaje de la sangre se encuentra a nivel sistémico, 85%. Ahí lo subrayas, ¿ya? Ahora, a nivel de las zonas de presión, la mayor cantidad de presión, el cuerpo humano es un sistema de baja presión.
no es de alta presión, no hemos sido creados para la alta presión. La alta presión va a estar en el momento arterial puro. Toda la zona arterial, pero toda esa zona arterial es 15% de la presión del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos seres humanos de baja presión. Nuestro cuerpo está trabajando siempre con baja presión. Esa es una pregunta importante. Imagínate que sin este gráfico yo te lo pusiera en una alternativa, ¿no? El 80% de la presión que se da en el cuerpo humano es de baja presión. Y tú dices, ¿qué es eso de baja presión? Quiere decir que vas a encontrar más vasos sanguíneos que trabajan con menos presiones, porque por cantidad, pues, por cantidad de vasos, la mayor cantidad de vasos de tu cuerpo son de baja presión. Solamente el 15% de tus vasos son de alta presión. Otra pregunta que te pueden hacer es la distribución. La distribución a nivel sistémico y a nivel pulmonar. Si analizamos bien, a nivel sistémico, nosotros vamos a ver que acá hay un sistema arterial que se puede presentar. Si se dan cuenta acá, este es el arterial puro, ¿ok? El arterial puro, todo este bloque, el arterial sistémico también le puedes llamar, que es este bloque de aquí, ¿no? El arterial sistémico que está acá metido, ¿ok? Entonces, dense cuenta, quiero que analicen un poco, dense cuenta, si se dan cuenta, todo el sistema a nivel sistémico, o sea, que no toca pulmones, solamente el 20% es arterial. 20% es arterial sistémico puro. La gran mayoría van a ser capilares que van a estar involucrados. ¿Ok? Capilares involucrados, zonas venosas involucradas. ¿Ya? A nivel sistémico. O sea, nosotros somos mayor proporción, si se dan cuenta, un control total venoso. Somos más venosos que arteriales. ¿Ya? Somos más venosos que arteriales. ¿Ok? Y a nivel pulmonar solamente tenemos ahí una distribución del 10% de todo nuestro sistema, como estamos viendo, ¿no es cierto? Por eso que el primer dibujo, ese primer dibujo lo puedes bajar acá, para que lo tengas más clarito. Entonces ahí te vas a recordar, el 85% de nuestro volumen sistémico se divide en dos bloques, en el cual solamente el 20% de este 85 es arterial sistémico. Y el 65 será un sistema venoso, ¿ok? Sistema venoso, incluyendo lo capilar también. Y solo el 10% a nivel pulmonar. Recién te leo, Víctor. A nivel pulmonar, ¿ya? Entonces, esto es importante que ustedes recuerden. Ya, chicos, acá me dice Víctor, alta presión solo en Viamedic. Claro, la idea es que tengan presión, chicos, por eso tienen un montón de clases, los fatigamos con las clases casi igual que en la universidad, pero la idea es que tengan esos detalles, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos detallitos chiquitos vienen las preguntas yucas, así dicen, oh, ese pata cómo sabía, ¿no? O sea, ¿cómo sabía ese dato? Ese dato nunca lo han preguntado en la historia, que nosotros no estudiamos solo con las preguntas, que la pregunta es algo facilito, cuando lo vas a ver te vas a aburrir. La otra semana les activan su Empire a todo el mundo, entonces vas a aburrirte de ver preguntas y vas a darte cuenta cómo es el sistema, ¿no? Fran me dice, ¿por qué si hay más área de sección transversal en el pulmón hay menos volumen sanguíneo? Porque no puedes, es un sistema de baja presión, hermano. Si tienes un sistema de baja presión, tú tienes que tener poco volumen. Entonces, el poco volumen que llegue tiene que irse al toque. Y para que se vaya al toque, tienes que darle más área. Entonces, como que viene y se va, viene y se va. O sea, cumple una función puntual, que es intercambio gaseoso, nada más. ¿Ya? Entonces ahí vas a entender muchas explicaciones fisiológicas con este gráfico. Es alucinante el gráfico, me encanta. Porque con esto vas a entender, por ejemplo, ¿por qué, doctor? Todas las preguntas filosóficas que te haces en circulatorio están aquí. Toditas, ¿no? La Fran, por ejemplo, es una pregunta buena, ¿no? Dice, ¿por qué si hay más áreas de sección transversal en el pulmón hay menos volumen sanguíneo? Claro, hay más área vascular, pero no se queda el volumen ahí. El volumen, lo que llega, se va al toque, porque justamente tiene una mayor cantidad de área, de volumen vascular para intercambio. Intercambio rápido, el agua se quita, la sangre se quita. Y ojo, y no es que se vaya rapidísimo, va a una velocidad lenta, como ha visto en el gráfico. Entonces, pero va a poco volumen. Por eso quiere decir que el pulmón es un lugar que debe ir poco volumen. ¿Qué pasa cuando hay mucho volumen en el pulmón? Se llama sobrecarga hídrica. Y si hay sobrecarga hídrica, el paciente hace disnea y comienza a sentirse agotado. ¿Ya? Entonces es un dato muy importante en el sistema circulatorio. ¿Ya, chicos? Con respecto a la histología, para poderlo tener en cuenta, ¿qué podemos
rescatar, digamos, de la histología cardíaca. Ya nos metemos un poquito, saltamos de la parte vascular, nos vamos un poquito al corazón. En el corazón, miren acá, chicos, está tapizado por dentro, se llama endocardio, ¿sí? Un tapiz interno. En el medio tenemos en la parte del músculo cardíaco, el miocardio. Y atrás, en la parte externa, tenemos toda esta zona que ustedes ven, le llamamos pericardio, pero si ven está compuesta de dos cosas. De lo que vendría a ser el pericardio seroso, esto de acá, la parte del pericardio seroso, que le decimos epicardio, y la del pericardio fibroso. Entre el pericardio fibroso y el epicardio, pericardio seroso, tenemos líquido pericárdico. Líquido pericárdico. Ya, líquido pericárdico. Normalmente el líquido pericárdico tiene un volumen bastante... es poco el volumen. Normalmente entre 15 mililitros hasta 30 mililitros podrían encontrar ustedes de líquido pericárdico. El problema es que cuando este líquido pericárdico aumenta por algún componente inflamatorio, ya lo veremos eso en patología pericárdica, va a obstruir el movimiento del corazón. Entonces es importante recordar qué cosas podrían hacer aumentar el líquido, ¿no? Eso ya lo veremos en patología pericárdica. Entonces, el músculo, cuando ustedes estudien estos componentes, el endocardio tiene endotelios, tiene tejido conectivo laxo, tiene músculo liso, que está ahí involucrado en esa zona, ¿sí? En el miocardio más o menos encontramos, por ejemplo, 1% de todo lo miocardio, por ejemplo, es células madre. Pero esto no es suficiente para poder reemplazar a todo el miocardio que existe, ¿no? Incluso van a haber estudios de pacientes infartados con células madre. Tuve la oportunidad de ser parte del protocolo de células madre que en el Hospital Rebagliati hicimos 100 cirugías de corazón con células madre y al final no hay ningún estudio actualmente que avale tan potencia el uso de células madre. Usamos células madre con pacientes coronarios, pero no tiene mucha consistencia. Me dicen que en algunos libros hasta 50 es normal, sí. 15 a 30 es un valor referencial, pero hasta 50, correcto, también hasta 50, en algunos podría tomarse como normal, sí, no hay ningún inconveniente. No nos preocupamos nunca, chicos, por estos valores, ¿por qué? Porque nos preocupamos con valores que están por encima de 150, porque valores por encima de 150 hasta 250 te pueden hacer un taponamiento agudo. O sea, que hagan un colapso de la cavidad derecha. Taponamiento significa colapso de cavidad derecha. Colapso de cavidad derecha. ¿Ya? Incluso, esto es un cuadro agudo, ¿ah? Tú puedes tener más de 2 litros y recién hacer taponamiento y un cuadro crónico. Yo, el paciente que hice una cirugía que estaba taponado, tenía 3 litros. Tenía una pericarditis urémica. Los urémicos se llenan de agua y eso es poco a poco. Y estos patas te hacen taponamiento con 2, 3 litros. Es alucinante, ¿no? Entonces, eso ya lo veremos en patología pericárdica, cómo se actúa con el taponamiento. ¿Ya? Así es taponamiento cardíaco, Christopher. Entonces, eso es importante. Cuando vemos las válvulas, también, el mundo de las válvulas, ustedes van a encontrar que existen 2 válvulas en los ventrículos, la válvula derecha, la válvula tricúspide, y la válvula izquierda, la válvula mitral, ¿no es cierto? Estas válvulas tienen un tejido también, tejido conjuntivo denso, ¿ok? Este es tejido conjuntivo denso, ¿ok? Y atrás, esta parte de acá, es el anillo fibroso. El anillo fibroso. Es como que una zona dura, rígida, en la cual se inserta la válvula. El anillo fibroso, ¿ya? Esta es la zona del anillo fibroso. El anillo fibroso, ¿ya? Muy bien. Entonces, y luego acá abajo, ustedes ven ven como unos pelitos, estas son las cuerdas tendíneas, ¿ya? Son las cuerdas tendinosas. Y esto de acá, ven acá como un músculo, esto de acá, estos son músculos papilares. Los músculos papilares, ¿ya? Entonces, acá tenemos las cuerdas tendinosas, los músculos papilares. Miren cómo de los músculos papilares
salen las cuerdas tendinosas, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a ver cómo se van colocando, ¿no? Las cuerdas tendinias también tienen diferentes ubicaciones, mira. Por ejemplo, van a ver ustedes cuerdas tendinias. Imagínate que esta es una válvula, ¿no? Una de estas válvulas, ponte que le he sacado acá. Y hay cuerdas tendinias, ponte, así, ¿no? Que están acá en la punta. Las que están más pegadas a la punta de la válvula son las cuerdas tendinias primarias, le llaman. Las que están acá abajo de la válvula son cuerdas tendinias secundarias. Y las que están cerca a la base son cuerdas tendinias terciarias, por ejemplo, ¿no? Por ahí, de repente, algunos que le guste un poquito más y se mete de lleno y lo lee, le va a servir, ¿no? Entonces, en los músculos papilares, normalmente tenemos músculos papilares tanto en la válvula tricúspide como en la válvula mitral, ¿no? En la tricúspide tenemos 3 músculos papilares, en la mitral, en la izquierda, tenemos 2 músculos papilares, ¿ya? En la derecha, los músculos de la válvula tricúspide, van a encontrar ustedes los músculos papilares anterior, ¿no? Hay uno que es el famoso septal y el posterior. El más grande es el anterior, es el más grande. ¿Ya? El más grande es el anterior, en la válvula tricúspide. Por ahí te puede venir una pregunta de ciencias básicas así, un poco como mañoso, ¿no? Una pregunta mañosa te podría venir ahí. En el izquierdo tenemos músculo papilar anterior y músculo papilar posterior, ¿ya? Anterior y posterior. Entonces, para que lo recuerdes, el anterior agarra la válvula anterolateral, ¿ok? La valva anterolateral del músculo de la válvula mitral, y el posterior agarra la posteromedial, ¿ya? Entonces, para que un poquito más o menos lo veas, acá hay dos arterias que van a irrigar al músculo anterolateral, que es la circunfleja y la descendente anterior. Y en cambio en la posteromedial hay una arteria nomás que lo irriga, que es la descendente posterior, ¿no? Una arteria que lo irriga y acá tenemos 2 arterias que lo irrigan. Entonces, un dato muy importante a tener en cuenta. Si yo les pregunto a ustedes, si un paciente tiene un infarto, donde después del infarto se escucha un soplo, ¿cuál de las 2 válvulas creen que se puede haber afectado más? ¿La anterolateral o la posteromedial? Así nada más te dicen, hay un infarto y hay un soplo. ¿Cuál creen ustedes? Los leo. ¿Cuál es el razonamiento que podríamos alcanzar aquí? Acuérdense que siempre les voy a enseñar a razonar, no memorizar. Cuando uno memoriza, por eso que yo estoy en contra de que un alumno piense que estudiando de flashcard es un buen alumno. No, el flashcard potencia tu repetición, pero después de haber entendido el concepto. ¿Ya? Ahí está, acá me gustó mejor la explicación. Ahí ya comenzaron a explicar bacán. A ver, Julio me dice, solo tiene una arteria, una sola la irriga. Natalia me dice, por haber solo una arteria irrigando. Exacto. Por ahí va, chicos, el razonamiento, ya. Por ahí va el razonamiento, está bien. Entonces, si yo tengo una arteria acá y se tapa esta arteria, puede ser que haya una disfunción del músculo papilar posteromedial y eso haga el paciente un soplo, porque se disfunciona y no se cierra bien la válvula, ¿no? En cambio acá tiene 2 arterias que lo están apoyando. Es un poquito más complicado que esto se complique, ¿no? Entonces, esto es interesante para poderlo tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso es un tema que podría salir, pero no te lo ponen tan así, ¿ya? Esta es una pregunta, lo que te acabo de hacer yo, es una pregunta de su especialidad, ¿ya? Muy, muy rebuscada. A ti te van a decir un caso clínico de un paciente
que tiene un evento coronario, le duele el pecho, y secundariamente a ello se escucha un nuevo soplo cardíaco que no tenía. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿Qué cosa ha pasado? Ha habido una disfunción del músculo papilar asociado al evento coronario. Y ahora cuando hablemos de eso, tú ya me entiendes por qué. Y ya vas a entender la anatomía y la parte más importante de la anatomía y la fisiología asociada a ese evento. Es lo que yo quiero que ustedes recuerden.